vamos, chavales, porque en el día de hoy vamos a reaccionar a una de las mayores irrupciones del fútbol español esta temporada. Y me estoy refiriendo a Víctor Muñoz, seguramente el jugador que mejor ha rendido en este parón de selecciones con España. Vamos para allá. ¿Qué pasa cuando un futbolista se forma en la Masía del Barça, luego pasa a la cantera del Real Madrid y acaba siendo tan bueno que ahora los dos se pelean por recuperarlo? Eso... ¿Y por qué no menciona a la Adam? Es exactamente lo que está pasando con Víctor Muñoz. Así que he visto todos sus partidos para comprobar si de verdad es tan bueno. Y es que con solo 22 años ya es el tercer mejor regateador de la liga, solo por detrás de Lamine Yamal y Vinicius. Bueno, dos chavalines que están empezando, ¿no? Y no solo eso, además es el segundo jugador más rápido de toda la competición. Vamos a ir partido a partido, centrándonos en los más importantes, desde su debut con el Real Madrid, en un clásico que le dejó marcado, hasta su primer partido con España, donde... Ese clásico, supongo que lo comentará ahora este chico y tal, es un partido donde yo vi que muchos madridistas criticaron a Víctor Muñoz, y es más, recibió bastante hate y se recuerda como un muy mal partido del chaval. Yo les tengo que decir, a mí me parece un buen partido. Y lo dije en directo viendo el encuentro, que a mí me parecía que estaba siendo un buen partido. Lo único ese fallo que tuvo, esa ocasión de gol que falló, que también falló, por ejemplo, Álvaro Carreras en el partido de la Supercopa de España, ¿no? También falló una ocasión muy clara de gol y nadie se le echó encima, ¿no? Entonces yo no entendí el hate desmedido que sufrió este futbolista, porque a mí los pocos minutos que estuvo en el campo me maravillaron. Es más, yo creo que en ese partido lo hace mejor Víctor Muñoz que Rodrigo Goes en toda la temporada, probablemente. Debutó con un golazo. Y antes de acabar, os hablaré de la decisión que tiene que tomar este verano y que cambiará su carrera para siempre. ¿Irá al Barça, al Madrid o quizás a la Premier League? Porque claro, la opción de quedarte en el Osasuna no la contemplan ni de coña, ¿no? Y creo por lo que que sea la respuesta. Así que cuando acabes este vídeo serás un experto en Víctor Muñoz. Que ojo, yo viendo cómo está la situación actual, ante todo esto que le voy a decir, yo no vería como una barbaridad que Víctor Muñoz la temporada que viene siguiera en el Osasuna, ¿eh? Y esto es completamente cierto. Yo creo que va a ejercer la opción de comprar el Real Madrid este verano, va a volver al equipo y lo van a ceder una temporada al Osasuna. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Vamos a ver qué termina sucediendo con él. Una de las grandes promesas del fútbol español. Pero antes de empezar, dinos, ¿dónde crees que debería jugar Víctor Muñoz la temporada que viene? Déjanos tu opinión en los comentarios. Mi nombre es Álvaro, esto es Fútbol Mítico y empezamos ya. Muñoz Villanueva nació el 13 de julio de 2003, en Barcelona. Se crió en el barrio Turó de la Peira, del distrito Nou Barris, uno de los más humildes de la ciudad. Su madre era peluquera, hasta que un problema en la mano le obligó a dejarlo. Joder. Su padre trabaja como celador. Y es que Víctor viene de una familia trabajadora. Sus padres le enseñaron desde pequeño lo que cuesta ganarse las cosas, y esos valores se le han quedado grabados. Sus compañeros siempre le han descrito como un chaval humilde y tímido, que prefiere la calma al protagonismo. Víctor se enamoró del fútbol siendo muy pequeño, y con solo 9 años entró en las categorías inferiores del Club Esportiu Sant Gabriel, uno de los muchos clubes de barrio de Barcelona. Y allí ya se podía ver lo que le haría especial. Era más rápido que cualquier rival de su edad. Tenía un regate eléctrico, impredecible, de esos que hacen que los defensas no sepan ni por dónde les has pasado. En 2 años en el Sant Gabriel, Víctor llamó la atención de varios clubes, pero hubo uno que se fijó especialmente en él, el más importante de la ciudad, el FC Barcelona. Y con solo 11 años, Víctor Muñoz entró en la Masía. ¡Buah! Con 11 años, Víctor Muñoz llegó a una de las mejores canteras del mundo, el lugar donde se han formado jugadores como Messi, Xavi o Iniesta, y ahora era su turno. Allí coincidió con futbolistas de su generación Xavi Simons, estoy viendo por ahí, por ejemplo, ¿no? Este de aquí no será Xavi Simons, ¿no? Hoy ya están Creo en que la sí, élite, ¿verdad? como Marc Casado, Fermín López o Alejandro Valde. bueno, mira. También con Xavi Simons. Mírala ahí. Aunque uno de sus mayores apoyos en esos años fue Marc Pelaz, que actualmente juega en la Kings League. Sí, lo iba a decir, este es el de la Kill. Es que en la Masía, Víctor aprendió mucho más que fútbol. Aprendió a tomar decisiones, a leer el juego, a saber cuándo regatear y cuándo pasar. Esa base técnica que solo te da el Barça. En 3 años cosechó muy buenos números goleadores. Pero había un problema. Físicamente, Víctor no destacaba. Era rápido con el balón, sí. Era pequeñito, pero ¿no? su cuerpo aún no había pegado el estirón. Y en una cantera donde la competencia es brutal, eso fue suficiente para que el Barça decidiera no contar con él. Amigos, es que este vídeo nos demuestra lo difícil que es llegar a ser futbolista profesional. Tú puedes ser un jugadorazo, como por ejemplo era Víctor Muñoz, que nos está diciendo que metía muchísimos goles, era rapidísimo, nadie lo paraba. Pero no, como es que todavía no ha dado el estirón y sus compañeros sí que lo están dando a más temprana edad, pues entonces ya no lo queremos fuera.
Y a lo mejor Víctor Muñoz podría haber pues tomado la decisión de decir, oye, pues mira, dejo el fútbol. Dejo el fútbol, no quiero seguir porque, bueno, si no ha dado el estirón, tal. Será que esto no se me da bien, me han echado del Barça. Se lleva una decepción muy grande porque el club de sus sueños por fin lo había fichado para que jugara allí y lo echan a las primeras de cambio. Pues podría haber tomado la decisión de dejar el fútbol y dedicarse a otra cosa y nos hubiéramos perdido a este jugador que es uno de los mejores de la Liga Española esta temporada. Con solo 14 años, Víctor fue descartado de la Masía. Y lo curioso es que le dejaron ir por su físico, por ser demasiado pequeño, lo cual no deja de ser irónico viniendo de la cantera que formó a Messi, a Xavi y a Iniesta. ¡Claro! 3 jugadores que no medían más de 1,70 y que se convirtieron en los mejores del mundo. Parece que la Masía olvidó su propia lección. ¡Madre mía, tú! Para Víctor fue un palo durísimo. El club de su ciudad, el club con el que soñaba triunfar, le estaba diciendo que no era suficiente. El golpe fue tan fuerte que incluso se planteó dejar el fútbol. Es que ahí está, chavales. Es que ahí está. ¿Y esto habrá pasado? De casos de jugadores que si hubieran tenido todo su potencial o que se hubieran seguido en el mundo del fútbol, serían de los mejores de la historia o de los mejores de la liga. Habrá habido tropecientos mil casos y que tengan que dejar el fútbol pues porque les pasa una situación como esta, ¿no? Y pensadlo, tenía 14 años. Claro. A esa edad, una decisión así te puede marcar para siempre. Pero por suerte no lo hizo. Junto a su familia, tomó la decisión de seguir adelante. Y el siguiente paso fue el Club de Fútbol DAM, un club de Barcelona que no tiene primer equipo profesional, pero que es conocido por formar jugadores de altísimo nivel. Allí Víctor estuvo 4 años, desde 2017 hasta 2021. Y fue donde todo cambió, porque en la DAM ocurrieron 2 cosas muy importantes. La primera, su cuerpo por fin dio el cambio. Pasó de ser un niño habilidoso a un jugador con una velocidad y una potencia que empezaron a asustar a los rivales. La segunda, le dieron protagonismo absoluto. ¿Cómo corre Tonche, Pau? Una barbaridad, Ya no era uno más en una cantera llena de estrellas. Él era la estrella. Su entrenador era Luis García, actual técnico de Las Palmas, que recuerda perfectamente cómo era Víctor en esos años. Era un jugador diferente al resto, con unas características. Pues ojito, una sesión a Las Palmas de Víctor Muñoz, Hostia, estaría bien, Yo creo que... Bueno, habría que ver a quién quitas, ¿no? Si quitas a Marvin Park, si quitas a Manu Fuster, pero yo creo que sí, yo creo que pues estaría decente, ¿no? Características muy especiales, muchísima velocidad y potencia. Tenía claro que era un jugador que llegaría al máximo nivel. Y no fue el único que se dio cuenta, porque los ojeadores de los mejores clubes de Europa empezaron a fijarse en él. Pero hubo uno que se adelantó al resto, y no fue el Barça, el club que le había dejado ir. Esta vez fue el Real Madrid. El que había sido su eterno rival, ahora le ofrecía una segunda oportunidad en la élite. Si te está gustando el vídeo, no olvides suscribirte para más contenido. Eso es, chavales, dejen su like y suscríbanse que luego no lo hacen, tío. Me encontré aquí un vídeo, 300 visitas, gente que se ha suscrito, menos 3, he perdido 3 seguidores. De fútbol mítico. Imaginaos la situación. Un chaval de Barcelona formado en la Masía, que fue descartado por el Barça y que estuvo a punto de dejarlo todo, fichando por el Real Madrid. La vida da muchas vueltas. En junio de 2021, con 18 años, Víctor se incorporó al Juvenil A del Real Madrid. Y no tardó en demostrar que merecía estar ahí, porque ese mismo año se proclamó campeón de la Copa del Rey Juvenil, su primer título como madridista. Fotos en HD, Pero el camino en la cantera del Madrid no fue fácil, y es que en un club así, ser bueno no es suficiente. Tienes que ser excepcional, y Víctor lo sabía. Al año siguiente bajó al RSC Internacional, el segundo filial del Real Madrid, que ahora es conocido como Real Madrid C, y que competía en Tercera Federación. A priori podría parecer un paso atrás, pero en realidad fue todo lo contrario, porque allí le esperaba una cara conocida, su antiguo entrenador el Adam, Luis García, que ahora dirigía al filial blanco. García ya conocía a Víctor, sabía de lo que era capaz y le dio la confianza que necesitaba. El resultado fue demoledor. 10 goles en una temporada en la que Víctor demostró que podía competir en el fútbol profesional. Esos 10 goles fueron su billete al Castilla, el primer filial del Real Madrid, entrenado por una leyenda del club, con el 9, Raúl González. Y es que jugar a las órdenes de Raúl no es... Vaya entrenador de mierda, Como entrenador un puto desastre, Raúl, cualquier cosa. Raúl le exigió mucho más que velocidad y regates. Le enseñó que en el Real Madrid el talento sin esfuerzo no sirve de nada. Víctor estuvo 2 temporadas en el Castilla. ¡Guau, qué golazo! Y su crecimiento fue brutal. Pasó de ser un extremo que corría mucho a un futbolista completo. Y en su última temporada, la 24-25, los números hablaron por sí solos. 11 goles y 7 asistencias. Era el jugador más desequilibrante de todo el equipo. Pero lo que más llamó la atención fue un dato que circuló por Valdebebas. Según los registros del club, Víctor Muñoz había superado la velocidad punta de jugadores como Vinicius. Una absoluta locura. Ese dato llegó a oídos de Carlo Ancelotti,
que empezó a convocarlo para entrenar con el primer equipo. Muñoz ya compartía vestuario con Bellingham, Mbappé y el propio Vinicius. El chaval que fue descartado del Barça por ser demasiado pequeño estaba a un paso de debutar con el Real Madrid. Solo faltaba la oportunidad. Y cuando llegó, no fue como nadie esperaba. Esa oportunidad llegó el 11 de mayo de 2025, pero no fue en un partido cualquiera. Fue en un clásico. Barcelona contra Real Madrid en Montjuic. Casi nada, ¿eh? Casi nada. Un reto facilito, ¿no? Para empezar. Este es uno de esos momentos que te pueden marcar para siempre. Y a Víctor le marcó. El Madrid estaba perdiendo 4-3. A pocos minutos del final, Vinicius se lesionó y Ancelotti tomó una decisión que sorprendió a todos. En vez de meter a Rodrigo, dio la oportunidad a Víctor Muñoz. Lo que pasó a continuación fue un sueño que rápidamente se convirtió en pesadilla. Mbappé le puso un pase en profundidad que le dejó completamente solo frente a Chesney. Era el empate. El estadio se congeló, pero Víctor, quizás por los nervios, o quizás por querer ajustarla demasiado, envió el balón fuera. El partido acabó 4-3, y lo que vino después fue aún peor que el fallo. Las redes sociales se llenaron de insultos. Mensajes de odio de su propia afición, hacia un chaval de 21 años que llevaba un minuto en el campo. El joven futbolista tuvo que cerrar los comentarios en todas sus redes para frenar el acoso. Por suerte, Víctor llevaba años trabajando con un psicólogo deportivo. Empezó en la cantera del Madrid y desde entonces no lo ha dejado. Y esa ayuda fue clave para que no se hundiera después de ese... Tío, me encantan estas imágenes que saca el pavo. Pero si el tío que está sentado en el psicólogo hasta se parece a Víctor Muñoz. Yo pensaba que estas imágenes eran de stock, pero esto estará hecho con IA o algo, ¿no? Partido. Porque os aseguro que en un momento así, a esa edad, puede acabar con la carrera de cualquier futbolista. Aún así, el fútbol no espera. Tan solo 6 días después del clásico, Víctor volvió al césped con el Castilla y contra el Fuenlabrada marcó su último gol con el filial. Al día siguiente, Víctor fue convocado de nuevo para el partido de Liga contra el Sevilla. Jugó 32 minutos y mostró una versión mucho más suelta. Claro, estos partidos de aquí ya nadie se los vio. Claro, este partido con el Real Madrid de Víctor Muñoz, nadie sabe que ni siquiera existe porque aquí se tragó este partido completamente infumable, con la liga ya acabada, que el Madrid no se jugaba nada. El Sevilla creo que tampoco. Entonces tú imagínate quién se iba a tragar este bodrio. La pesadilla del clásico empezaba a quedar atrás. Semanas más tarde llegó el Mundial de Clubes. Xabi Alonso había sustituido a Ancelotti como entrenador del Madrid y parecía que con él podrían llegar más oportunidades para los canteranos. Víctor jugó 2 partidos. ¡Una polla! Se decía que con Xabi Alonso podrían llegar oportunidades para los canteranos. Te suelta con todo su nabo gordo. A ver, sí, yo también me lo creí, ¿eh? Yo también me creía esa pantomima, tío. Pero estaba este señor de aquí, el pequeño dictador, que, bueno, lo evitó, ¿no? 10 minutos en el empate contra el Al-Hilal y otros 11 en la victoria contra el Pachuca. Yo ni me acordaba, Muy poco tiempo, pero al menos había jugado en una competición internacional. A pesar de ello, no volvió a jugar en todo el torneo. El Madrid cayó en semifinales contra... Claro, porque luego se enfrentó a... Fue Dortmund, Juve y PSG. Contra el PSG. Y la temporada se acabó. Con la competencia que había en la plantilla del Madrid, estaba claro que Víctor necesitaba salir para jugar. Y el club pensó lo mismo. Tan solo 2 días después de la eliminación contra el PSG, el 11 de julio de 2025, se hizo oficial. Víctor Muñoz fichaba por Osasuna. El Madrid le vendió por 5 millones de euros, pero se quedó con el 50% de sus derechos y una... Esto que está haciendo el Real Madrid, amigos, me parece una genialidad, ¿eh? Me parece una auténtica genialidad. Te vende a Víctor Muñoz por 5 millones a los Osasuna. Que muchos pueden decir, hostia, Irán, están vendiendo un canterano que podrían explotar ellos. Pero claro, aquí es donde llega la trampa que te hace el Real Madrid. El Madrid lo vende a los Osasuna, pero te mete la opción de compra esta, de que tiene los 50, el 50% de los derechos del jugador y tal. Entonces, claro, si el jugador explota en el Osasuna y se convierte en un fuera de serie, lo vuelves a recomprar por una miseria, porque tienes esa opción de compra que has sacado de antes. Y tú imagínate que sale mal la cosa. Me dices, no, era, pero el Madrid ha tenido mala suerte, el jugador es una mierda y no termina siendo nada. Pues ya está, lo dejas ahí en ese club, ¿a ti qué más te da? Luego si lo vendes en un futuro te llevarás ahí algún dinerillo, ya te lleva un dinero solamente pues por una sesión. Literalmente el Madrid lo que está haciendo con este tipo de ventas y tal, son sesiones en las que ganan dinero. Eso es lo que está haciendo el Real Madrid a día de hoy. En vez de hacerte una sesión que al Madrid pues ni fu ni fa, porque claro, le mandas ahí al jugador prácticamente regalado, le pagan el sueldo y poquito más. En vez de hacer eso, una sesión que yo creo que ya está bastante desfasado ese formato de traspaso y tal,
vendes al futbolista. Si el jugador es malísimo, pues no lo recuperas nunca y que se queda allí y todas las temporadas que quieran en ese club, ya te has llevado todo el dinero. Y en el caso de que explote, pues te lo llevas baratísimo, ¿no? Opción de recompra por 8 millones durante las próximas 3 temporadas. Ahí está. Para el resto de clubes, su cláusula sería de 40 millones. Estaba claro que el Madrid no quería perderle del todo. Le dejaban ir, pero con la puerta abierta para traerlo de vuelta. Víctor se iba del Real Madrid con más luces que sombras, pero con el sabor amargo del debut y los pocos minutos en el primer equipo. Muchos pensaban que su carrera iría... No. ¿Qué pocos minutos, brother? ¿Has jugado 4 partidos? ¿Has jugado 4 partidos? ¿Pero tú cuántos partidos querías que jugara Víctor Muñoz con el Madrid, cabrón? Has jugado un clásico en la recta final del partido. Te has jugado media hora contra el Sevilla. No sé cuántos minutos contra Pachuca y Al Hilal. ¿Qué más querías que jugara? ¿Querías que lo metieran contra el PSG cuando el equipo iba perdiendo 4-0 para que remontara el partido él solo o qué? Iría en caída libre, pero no conocían a Víctor Muñoz. No, Víctor Muñoz sí que se veía que iba a explotar, tío. Es que el partido este, ya les digo, el partido este del clásico, que mucha gente lo criticó, le fue a hatear a sus redes sociales, es de ser unos mongolos históricos. Porque el partido fue excelente. A mí me gustó mucho el partido que hizo Víctor Muñoz, La primera temporada de Víctor Muñoz en Primera División empezó con un pequeño susto. Durante la pretemporada arrastró unas molestias en los isquiotibiales que le impidieron jugar con normalidad todos los amistosos. Aún así jugó contra Huesca, Real Sociedad y Racing de Santander. No era nada grave, pero condicionó su inicio. Y para su debut oficial, el destino le tenía preparada otra broma pesada. Porque el primer partido... Vaya bodrio de partido este. Este yo creo que es de los peores partidos que me he tenido que tragar en toda la temporada contra los Osasuna. Ganó el Madrid por un 1-0 rancio, ¿verdad? De Liga de Osasuna era contra el Real Madrid, en el Bernabéu. Víctor entró al campo en los últimos 24 minutos, sustituyendo a Rubén García. Bueno, y la meada que le hace al Madrid en el partido de vuelta a Dani Carvajal, vamos, es histórica. El Madrid ganó 1-0 con un penalti de Mbappé. Víctor apenas pudo hacer nada en el poco tiempo que tuvo. Pero lo importante era otra cosa. Se había enfrentado a sus excompañeros, había pisado el césped del Bernabéu con otra camiseta y había demostrado que estaba listo para competir en primera. No fue un debut brillante, pero fue un debut necesario. No hizo nada. En los siguientes partidos, Víctor fue ganando minutos poco a poco. Contra el Valencia provocó la expulsión de Gallá con su velocidad. Fue titular contra el Español, pero cayeron derrotados y se fue al banquillo en el minuto 74. Contra el Rayo consiguió su primera victoria, pero físicamente todavía no estaba al 100%. Y en casi todos los partidos acababa pidiendo el cambio antes de la hora. Aún así, seguía entrenando y seguía mejorando. Y en el partido contra el Elche, en el Sadar, por fin llegó su primer momento mágico. Apenas se había cumplido el minuto 10 cuando Víctor recibió la pelota en la frontal del área. Se la acomodó a su pierna derecha y sacó un disparo que se coló en la mismísima escuadra. Un golazo imposible para el portero. Es que este tipo de jugadores los tienes que tener por lo menos en plantilla. Yo entiendo que a día de hoy Víctor Muñoz, en el caso de que vuelva al Real Madrid con el tema este de la recompra y tal, va a salir cedido a otro lado. ¿Por qué le digo yo que va a salir cedido? Pues porque aunque Víctor Muñoz es un jugador que a mí me gustaría que el Madrid lo tuviese en plantilla para que entrara de revulsivo, sobre todo en segundas partes, en partidos que se te ataquen y tal, creo que es un jugador muy importante. También en la selección, yo creo que para el Mundial podría venir muy bien. Yo creo que es mejor que el Madrid lo ceda porque es un jugador demasiado joven todavía. Yo creo que se tendría que lucir más en otros equipos, empezar a ganar minutos. Como esta temporada que tiene en el Osasuna, pues yo creo que le queda pues mínimo una más. Una temporada más en otro equipo, donde sea titularísimo, donde sea un jugador importante de ese club. Y ya pues luego que venga el Real Madrid seguramente jugando menos minutos. O veremos, porque el Real Madrid, la banda derecha, tiene un problema bastante grande. Que parece que ahora, con Federico Valverde, que ha vuelto a su prime, a su mejor nivel, más o menos nos estamos recuperando. Pero que hubo un momento que el Real Madrid por la banda derecha tenía a Rodrigo Goya más tatuano. La celebración fue muy especial. Víctor corrió directamente al banquillo de Osasuna, donde Juan Cruz le esperaba con la camiseta de Rubén García, uno de los capitanes del equipo que estaba lesionado. Víctor la levantó al cielo en su honor, un gesto que dejó claro que ya no era el chico tímido que había llegado en verano. Los compañeros le habían acogido como a uno más y él se había adaptado. Por desgracia, el Elche empató en el descuento y el partido acabó 1-1, pero no importaba. Víctor Muñoz ya había roto el hielo. Lo que vino después fue un proceso de adaptación típico de un jugador joven en su primera temporada en la élite. Dio su primera asistencia contra el Getafe y poco a poco iba ganando confianza, pero el equipo no acompañaba, porque lo que vino después fue una racha muy dura para Osasuna. Derrotas contra el Atlético, el Celta, el Sevilla y la Real, y empates que sabían a poco contra el Oviedo y el Mallorca. De 7 partidos, solo una victoria. Víctor jugaba prácticamente todos los minutos, ya era titular indiscutible, pero los resultados no llegaban, y Osasuna se acercaba peligrosamente a los puestos de descenso. Y es que esta es una de las cosas más difíciles para un jugador joven, mantener la cabeza fría cuando todo va mal a tu alrededor. Pero Víctor no se escondió.
El Osasuna empezó bastante mal la temporada. Ahora se están recuperando en este inicio de 2026. Bueno, inicio de 2026, que ya estamos en el cuarto mes del año, ¿eh? En estos 3 meses que llevamos por el momento, lo está haciendo bastante bien el Osasuna y está luchando por meterse en Europa. Ojalá que se consiga meter por ahí, estaría bastante top. Seguía pidiendo el balón, seguía intentando regates, seguía peleando cada partido. Y a finales de año algo cambió. Víctor empezó a encadenar buenas actuaciones y los goles llegaron. En Copa del Rey destrozó al Ebro con un gol. Bueno. Y 2 asistencias. Una semana después marcó de nuevo en Liga en la victoria contra el Levante. Bien. También jugó contra el Barcelona, su antigua academia. Qué partidazo se marcó aquí Víctor Muñoz. A mí me gustó mucho, este partido de los Osasuna. Fíjate que los Osasuna venían muy mala racha cuando se enfrentó al Barça, lo acaba de decir el tipo. Aquí es donde se estaban empezando a recuperar más o menos, pero lo hicieron muy bien. Es más, el Osasuna yo creo que se mereció el empate. Fue el partido donde le anularon un gol de forma injusta, ¿no? Los Osasuna, en los últimos minutos, ¿puede ser? No fue su mejor partido y el Barça se llevó la victoria. Pero Víctor ya tendrá más oportunidades. No, fue buen partido de Víctor, me gustó bastante, Desde ajustar esa cuenta pendiente. Antes de que acabara diciembre dio otra asistencia en Copa contra el Huesca. Otra victoria. Víctor estaba enchufado. En enero jugó 85 minutos contra el Girona, pero perdieron 1-0. Y esa semana fue de mal en peor. En el siguiente partido fueron eliminados de la Copa del Rey por la Real Sociedad, en un partido en el que Víctor no jugó, porque a esas alturas la Copa era secundaria. Todos los esfuerzos estaban puestos en la Liga. Necesitaban puntos para salir de la zona baja, y Víctor Muñoz respondió. En un partido muy igualado contra el Oviedo marcó el gol de la victoria en el minuto 92. Y en el siguiente partido, contra el Rayo, hizo algo que llamó la atención de toda la liga. Completó 12 regates en un solo partido. 12, superando el récord de esta temporada que tenía Lamine Yamal con 11. Además, volvió a marcar el gol que le daba la victoria a Osasuna, aunque oficialmente no se lo contaron por el desvío de un defensa. Daba igual. Ese día todo el mundo se enteró de quién era Víctor Muñoz. Y es que en ese momento también salió una noticia que confirmaba lo que muchos ya intuían. El Sunderland inglés había ofrecido 25 millones de euros por él en enero. Osasuna ni se lo pensó, no estaba en venta. Bueno, te acaba de soltar. Osasuna ni se lo pensó, como si Osasuna tuviera algún tipo de decisión ahí, No, a ver, Víctor Muñoz, amigos, en el caso de que Víctor Muñoz se quisiera marchar, imagínate, no quiera seguir en el Madrid o en el Osasuna y hable con el Madrid y diga, oye, mira, me quiero marchar, son 40 millones. La cláusula es de 40 millones, no puede negociar el Osasuna por el jugador. Solamente pueden aceptar la cláusula en el caso de que la paguen y que el jugador se quiera ir. Ya sabes, tiene que ser que el jugador se quiera marchar y que pague la cláusula a otro equipo. No puede ser que alguien venga con 25 millones y se lo lleve. Curiosamente, Víctor lleva tiempo estudiando inglés. A no ser, claro, que lo negocien con el Madrid. Si el Madrid está de acuerdo, entonces sí que pueden aceptarlo. Libre. Un detalle que puede no significar nada o significar mucho. La racha continuó con otro gol contra el Villarreal. Víctor estaba imparable y el equipo empezó a subir posiciones. Pero uno de los partidos más especiales llegó el 21 de febrero. Osasuna recibía al Real Madrid en el Sadar. Y Víctor tenía una cuenta pendiente. Y esta vez no falló. Víctor jugó los 90 minutos y fue una pesadilla para la defensa del Madrid. Qué partidazo se marcó aquí Víctor, Este partido fue una auténtica locura. Además fue hace muy poquito, este pinchazo del Madrid contra los Osasuna. Llevó por el camino de la amargura a Carvajal durante todo el partido. Y Osasuna consiguió la victoria por 2-1 contra el líder de la liga. El Sadar estalló. Y Víctor se fue del campo con la ovación de toda la grada. En la siguiente semana siguió a un nivel altísimo. Dio una asistencia contra el Mallorca. Marcó un golazo contra la Real Sociedad. Y cuajó. ¡Madre mía el portero! ¡Madre mía el portero en el golazo! Marcó un golazo contra la Real Sociedad. Madre mía, Remiro, tío, de verdad. Madre mía, Remiro, ¿cómo te la puede colar entre el portero y el palo? Tío, en serio, es que no me lo puedo creer. También es que hay que decir que es un zambombazo, a bocajarro, tal. Pero yo creo que el portero podría haber hecho más, Y cuajó un partidazo espectacular contra el Girona, con 4 disparos a puerta, 10 toques en el área rival y una intensidad que dejó a todos con la boca abierta. Y es que tanto en febrero como en marzo se llevó el premio al mejor jugador sub-23 de la liga, 2 meses seguidos. Ya no era una promesa, era una realidad. ¡Qué locura! Su debut con el Madrid fue para olvidar. Su debut con Osasuna fue agredulce, pero al menos lo vengó con ese partidazo de vuelta. ¿Y no va a hablar de España? Ahora llegaba su tercer debut, seguramente el más especial de todos, el debut con su país. Después de meses brillando en Osasuna, Luis de la Fuente decidió convocar a Víctor Muñoz para el parón de selecciones de marzo. España preparaba sus últimos amistosos. Menos mal que convoca a Víctor Muñoz, porque si no, no te lleva a nadie nuevo. Te lleva a Carlos Soler, el único, ¿no? Es que qué desastre de convocatoria. Tenía que haber llevado, yo creo que también a Moleiro y cargarse, pues, a este chaval de aquí, ¿no?
Lo de Jeremy Pino yo no lo entiendo, cómo este pavo sigue yendo a la selección. ¿Qué pacto con el diablo tendrá Jeremy Pino, tío? Lleva siendo una temporada lamentable con el Crystal Palace durante meses. Luego con la selección, yo no le he visto un partido bueno a Jeremy Pino y sigue yendo el cabrón. Es que no lo entiendo y no tengo nada en contra de él. Es canario, ojalá que le vaya bien. Pero si no tienes nivel para jugar con España, no lo tienes, tío. Que ven a Moleiro, que Moleiro se lo merece mucho más. Desde el Mundial. Y el seleccionador quería ver de cerca al jugador del momento. 27 de marzo de 2026. Estadio de la Cerámica. España contra Serbia. España dominaba 2-0 con un doblete de Oyarzábal, cuando en el minuto 61 De La Fuente hizo un doble cambio. Se retiraron Lamine Yamal y Oyarzábal, y en su lugar entraron Ferran Torres y el debutante Víctor Muñoz. Solo necesitó 10 minutos. En el 72, Dani Olmo puso un pase al hueco para Ferran Torres. Ferran dejó un taconazo de lujo. Este pase de Ferran, tío. Este pase de Ferran es una animalada. Es lo único que ha hecho en todo el parón. ¿Ustedes se dan cuenta que en todo el parón de selecciones esta es la única jugada donde Ferran ha hecho algo decente? Y Víctor, con una frialdad impropia de un debutante, definió con el exterior del pie derecho. ¡Qué animalada de gol! Un golazo. 3-0. El chaval que cerró sus redes sociales después del clásico, que fue descartado de la Masía por ser demasiado pequeño, que estuvo a punto de dejar el fútbol con 14 años, acababa de marcar con la selección española en su primer partido. 3 debuts. El primero con el Madrid fue una pesadilla, el segundo con Osasuna, agridulce, pero el tercero, con España, fue de ensueño. Perfecto. Y lo mejor es que esto puede ser solo el principio, porque el Mundial de 2026 está a la vuelta de la esquina. Para mí tiene que irse o sí, Cualquier cosa que no sea que Víctor Muñoz vaya al Mundial me parece un error bastante grave. Primero de todo, porque por la banda de Lamine Yamal no tienes ningún suplente. Ya les estoy diciendo yo, Jeremy Pino no tiene nivel para jugar con la selección española. ¿Quién es el suplente de Lamine Yamal? Si nos cargamos al Jeremy Pino ¿quién es el suplente? Yo creo que tiene que ser Víctor Muñoz. Además, Víctor Muñoz es que es un perfil de futbolista que tienes que tener como revulsivo. Un jugador rápido, que encara, que regatea. Este tipo de futbolistas tan dinámicos, tan explosivos, son muy necesarios dentro de una plantilla. Pero es que yo te diría que incluso más importante que algunos jugadores del equipo titular. Porque en los momentos donde el equipo peor está, cuando el equipo le esté costando un partido, este tipo de jugadores son los que te sacan las castañas del fuego, no la máxima estrella del club. Entonces yo creo que Víctor Muñoz tiene que ir sí o sí a la Copa del Mundo, Y con Nico Williams arrastrando problemas físicos toda la temporada, Víctor tiene una oportunidad real de estar en la lista de Luis de la Fuente. Bueno, no, es por el tema de Nico Williams. A ver, es que sí, a ver, también ayuda, porque Víctor Muñoz te puede jugar por las dos bandas, pero yo creo que viene mejor Víctor Muñoz como revulsivo que no como titular. ¿Sabes lo que les digo? De descartado en la Masía a jugar un Mundial con 22 años. Y ahora llega la gran pregunta. ¿Qué será de Víctor Muñoz este verano? Porque el Real Madrid tiene el 50% de sus derechos y una opción de recompra por solo 8 millones. Para el resto de clubes la cláusula es de 40. Así que el Madrid tiene la llave de su futuro, y no piensa dársela a nadie. Algunas filtraciones hablan de que Florentino no tiene ninguna intención de que Víctor acabe en el Barcelona, a pesar de que los culés... Esto es lo del Barça, amigos. Yo se lo digo completamente en serio. Los que se crean que Víctor Muñoz va a acabar en el Barça son unos catetos. Pero no porque sea el Real Madrid el que tenga que aceptar o rechazar la oferta. Tú imagínate que el Madrid acepta. ¿Qué hace Víctor Muñoz en el Barça? Por favor, que alguien me lo explique, que alguien se explaye y me diga: oye, Eran, pues mira, con Víctor Muñoz hacemos esto, esto y esto. El Barça tiene a Lamine Yamal, un jugador que es incluso más joven que Víctor Muñoz. Es que yo creo que Víctor Muñoz le sacará 3-4 años a Lamine Yamal por lo menos. Es que Lamine Yamal es jovencísimo. Juega en su mismo puesto y luego por el otro lado tiene a Rafinha. ¿Qué haces? ¿Te cargas a Rafinha? Claro, es que, amigos, de verdad, en lo del Barça yo lo veo inviable, porque te estás cargando el progreso del jugador. La única opción viable que yo veo es que Víctor Muñoz lo recompre el Real Madrid y que lo ceda a algún equipo, se vaya formando y luego ya, cuando tú veas que tenga un nivel top élite mundial, que venga al Madrid para jugar por derecha, que es donde el Real Madrid sí que le hace falta un jugador top. Culés están interesados. Y según varias fuentes, Víctor tampoco quiere volver al club que le descartó de niño. ¿Os acordáis de que Víctor estudia inglés en su tiempo libre? El Sunderland ofreció 25 millones en enero, pero hay otros clubes ingleses aún más grandes que siguen interesados. A lo mejor aprender inglés no era solo por curiosidad, pero siendo realistas yo veo dos caminos. El primero, que el... A ver, te está aquí sacando el tema de la Premier y tal. No lo sé, no lo sé. Puede ser que venga algún club de la Premier completamente loco y diga: la cláusula de 40 millones, toma los 40 palos. Y el Madrid es un club muy vendedor. Desgraciadamente con el tema canteranos y tal, al Madrid le gusta mucho vender. Es más, estoy viendo la posibilidad de que cuando que Nico Paz ni siquiera pise Madrid,
En plan, está confirmado que el Madrid va a recomprar a Nico Paz. Yo veo bastante factible que el Madrid recompre a Nico Paz y al día siguiente te lo venda al Tottenham. Ya lo hemos visto con jugadores como Hakimi, lo hemos visto con otro tipo de casos de jugadores que han despuntado en el Madrid y que se han terminado alargando. El Madrid active la recompra por 8 millones. Y dentro de esta opción pueden pasar dos cosas. Que se quede la plantilla, aprovechando la baja de Rodrigo, que estará fuera todo el año. O que el Madrid le fiche pero le ceda a otro equipo para que siga creciendo. Esto es lo que yo les dije, amigos. Lo va a devolver a los Osasuna. Acuérdense de mí. Lo va a fichar para atarlo. Porque claro, tú si lo dejas ahí en los Osasuna, creo que, aparte de que la cláusula de recompra va creciendo con el paso de los años, cada año va creciendo un poquito más. Encima pues te lo pueden fichar con esa cláusula de rescisión. Entonces yo creo que lo va a fichar el Madrid, le van a renovar, le van a subir la cláusula y lo van a mandar cedido a los Osasuna. Es lo que yo creo que va a ser el Real Madrid. Sobre todo, ¿por qué a los Osasuna y por qué no a otro equipo random? ¿Saberlo a cualquier otro equipo? Pues porque en el Osasuna está de puta madre. ¿Para qué vas a hacer inventos de...? Como por ejemplo el Madrid lo que hizo con Cubo, que lo fue cediendo a todos los equipos de la liga. Cubo creo que ha estado en 27 equipos de la liga española. No ha tenido ningún tipo de sentido. En vez de estar cediéndolo a todos los clubes habidos y por haber en la liga, mándalo a los Osasuna, que es donde se está encontrando bien, donde está jugando más y está sacando su mejor versión, ¿no? Es lo que yo veo aquí. Es más probable que pueda ser el Real Madrid. Algo parecido a lo que está haciendo Endrick en el Lyon. Sí. El segundo camino es que se quede otro año en Osasuna. Seguir jugando como titular, seguir sumando partidos. Esta es otra opción, lo que pasa es que está también eso lo que les estaba diciendo. No lo tienes atado, porque tiene una cláusula de 40 millones de euros y tal. Y la cláusula esta de recompra del Real Madrid va creciendo. A día de hoy creo que son 8. No sé si luego las siguientes son 10, luego las siguientes son 12. Es algo así más o menos, para que se hagan una idea. Y llegar al Madrid cuando esté completamente preparado. Es la misma fórmula que usaron con Nico Paz en el Como. Y la verdad, creo que este es el escenario más Buen probable. ejemplo. Sea cual sea la decisión, lo que está claro es que Víctor Muñoz ya no es una promesa. Es presente. Yo les digo, ¿este hombre acabe en el Madrid o no? Ojalá, tío, que triunfe, ¿eh? Porque es un chaval que, solamente por su estilo de juego, a mí me encanta. Hay muy pocos jugadores con el estilo de juego de Víctor Muñoz. Hay muy pocos jugadores que sean así, que sean tan explosivos, sean tan rápidos. El fútbol se está yendo por unos derroteros, amigos, de que estos jugadores cada vez escasean más, ¿no? Y jugadores como Víctor Muñoz, como Vinicius, jugadores de velocidad, jugadores de regate, hay que cuidarlos muy bien, tío, porque es que quedan muy poquitos, desgraciadamente, en este mundo. Es el tercer mejor regateador de la liga, el segundo jugador más rápido de toda la competición. Y tiene solo 22 años. Así que después de ver todos sus partidos, ¿es tan bueno como dicen? Yo creo que sí. Hombre, yo creo que es mejor de lo que dicen, la verdad. Pero aún no hemos visto ni la mitad de lo que puede dar. ¿Y tú? ¿Dónde crees que jugará Víctor Muñoz la temporada que viene? Muy buen videíto el pana. Ya saben que si les ha gustado, pueden dejar su like y suscribirse al canal. Hasta otra. Ya nos vemos. Te casen por ahí, amigos.